En 678, domingo, el debate por el nuevo Código Civil. Las leyes en este país son antiadoptivas en realidad. Conozco casos de gente que adoptaron y están 6, 7, 8 meses con los huevos en la garganta. Uno de los mayores déficits legales que tenemos es el sistema de adopción en Argentina. Cuesta muchísimo adoptar. Dice adoptar, pero es muy complicado, mucha papelería y sentís que se te va pasando la vida y los años se van pasando y se pasaron. Que ante la imposibilidad de gestación una persona tenga que sufrir porque quiere tener un chico, cuidarlo y darle amor. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que solucionar. En la Argentina, un montón de chicos esperan ser adoptados, tener una familia. Con el nuevo Código Civil y Comercial se facilitan los trámites y se aceleran los tiempos necesarios en el proceso de adopción. La familia, presidente, en su concepto, ya no es aquella familia rígida que nosotros veíamos como si fuese un muñequito de yeso protegido por el Estado. No es más así. Hoy hablamos de nuevo tipo de familia, las del futuro, las homoparentales, las ensambladas. Un montón de formatos de familia que uno tiene la obligación de respetar y que exigen una forma de regulación. El acuerdo YPF. Los medios españoles contradicen a los medios opositores locales. Los días que están por llegar. Qué bueno todo esto, ¿eh? Sí, sí. Muy bueno. Muy groso, la verdad. Yo hace años que trabajo acá y todavía no me acostumbro. Pero es así, el petróleo mueve el mundo. Qué loco todo eso. Muy loco. Hay muchísimos recursos en este país. Y si los pronósticos se cumplen, esta zona va a ser importantísima. Repsol aceptó por unanimidad la oferta realizada por el gobierno argentino, una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares. Los españoles están chochos con la indemnización. Da para pensar que se llevan una tajada importante. Casi como la parte del león, ¿no? Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares y vamos a pedir 18.000 y más si puede ser. Los españoles están chochos con la indemnización. Y vamos a pedir 18.000 y más si puede ser. En el diario El Mundo de España. Mal acuerdo del gobierno sobre YPF con Argentina. El acuerdo estipula que Repsol cobrará 5.000 millones de dólares, unos 3.800 millones de euros, por el 51% de YPF, una cifra a todas luces insuficiente. No hay que extrañarse, pues, de que Cristina Fernández esté radiante de felicidad por este acuerdo. Retroalimentación de medios de derecha. Se internacionalizó la estigmatización a Kicillof. A Kicillof lo llaman el soviético, es un economista filo marxista. ¿Quién es este joven que se permite presentarse sin corbata entre empresarios? ¿Que se permite presentarse sin corbata entre empresarios? ¿De dónde viene? ¿Cuál es realmente su relación con la presidenta argentina? Detrás de ese aspecto juvenil y apuesto se esconde un político marxista, discípulo de Hugo Chávez y dispuesto a todo. Este es el nuevo ministro de Economía, Alex Kicillof. Es marxista. ¿Será? Lo discutimos. ¿Será el nuevo ministro de Economía marxista? Decide, sí o no, vota, opina. ¿Será el nuevo ministro de Economía marxista? Decide, sí o no, vota, opina. ¿Dónde? Facebook.com. El marxista Kicillof, no importa si yo me considero marxista, si lo soy, tiene una intencionalidad. Es un adjetivo puesto ahí para agitar fantasmas que ellos mismos tienen. Otro día de noticias copadas. 1. Avances en la lucha contra el SIDA. Infonews. VIH. La Argentina alcanzó el acceso universal al tratamiento retroviral. Significa que más del 80% de la población tiene cobertura contra esta enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud reconocieron que el país es el único de Sudamérica que no tuvo episodios de desabastecimiento. 2. Una mala para Van der Koy. Fuerte aumento en las ventas. En octubre, el crecimiento en artículos de indumentaria fue del 20%, mientras que en productos de supermercados más del 18% en relación al mismo mes de 2012. 3. Un guiño sin codificar. A ver, lee cartas. No, Diego Birz. Querido Diego, mi nombre es... ¿Qué dice? Mi nombre es Rafael y me dicen Álvaro. ¿Quieres saber si puedo presenciar el programa 678? Pero... Bueno, señores, aquí Anet leyó efectivamente las cartas. Comienza 678.
o programa que com áudio austral desmascarou a mídia hegemônicas. 6, 7, 8. Se a lua me traz amor, se a saudade incendeia, eu vou. Se o destino me convidou, lá estou. Se a noite já vai beber, se os amigos não vão perder, se o destino me obedecer, vou correr pelas ruas. Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678 en el Día Internacional de la Lucha contra el HIV y en la misma jornada en que se produce la última jornada electoral aquí en la Patria hay elecciones generales para gobernador en Santiago del Estero. Compañeros del panel, muy buenas noches. Vamos a ir al primero de los informes que tiene que ver con el debate por la reforma del Código Civil. Aquí, según la costumbre de 678, se han planteado las objeciones que tenemos algunos y los acuerdos, pero lo cierto es que el debate afuera ha funcionado por otros lados. Están los que objetan razones de tiempo, razones que solo ellos conocen, y están los que nunca tuvieron código. Quizás ahora puedan tenerlo. Vamos al informe. Debate por la reforma del Código Civil. El nuevo Código Civil plantea diversos temas de debate que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Algunos puntos destacables que plantea el nuevo código tienen que ver con viejos reclamos sociales como facilitar los trámites de adopción, agilización de los divorcios y contempla los avances en cuanto a la identidad de género. El nuevo código incluye importantes avances en materia de adopción, otorgándole prioridad al interés del puber sobre el de los adultos, reduciendo los plazos para la tramitación y resolución de los casos. Uno de los mayores déficits legales que tenemos es el sistema de adopción en Argentina. Cuesta muchísimo adoptar. Dice adoptar, pero es muy complicado, mucha papelería y sentís que se te va pasando la vida y los años se van pasando y se pasaron. Yo creo que es muy difícil que la gente pueda adoptar chicos, heterosexual, soltero, del mismo sexo. Este es el grave problema que tenemos que enfrentar la sociedad. Yo le propuse la idea de la adopción. ¿Cómo fue ese proceso para vos? O sea, ¿te larguísimo. ¿Te anotaste? ¿Empezaste? Desde el 2002 que empecé. Yo quiero adoptar a un niño que esté antes de empezar el colegio para acompañarlo en un periodo escolar y darle una buena calidad de vida. Y estoy en eso hace 2 años y pico que estoy trabajando. Espero que los jueces me ayuden para poderlo concretarlo rápidamente. Ya rápidamente no va a ser porque ya pasó tiempo. Pero bueno. Y ahora lograste este sueño de ser madre. Es lo mejor que me pasó en la vida. Bien. Fueron muchísimos años de trabajo porque en principio habíamos empezado con el tema de la adopción. Acá está bastante difícil. Cuesta a la gente el tema de la adopción con 2 personas del mismo sexo. Las leyes en este país son antiadoptivas en realidad. Conozco casos de gente que adoptaron y están 6, 7, 8 meses con los huevos en la garganta. Conozco mucha gente que quiere adoptar un hijo y tiene numerosos inconvenientes. Y al mismo tiempo veo muchos chicos sin protección, sin familia. Y entonces me parece una absoluta injusticia que por artilugios legales, que ante la imposibilidad de gestación una persona tenga que sufrir porque quiere tener un chico, cuidarlo y darle amor. Yo creo que es una de las cosas que tenemos que solucionar. En la Argentina, un montón de chicos esperan ser adoptados, tener una familia. Con el nuevo Código Civil y Comercial se facilitan los trámites y se aceleran los tiempos necesarios en el proceso de adopción. Los chicos tenemos derecho a que nuestra opinión sea tenida en cuenta durante todo el trámite, porque de acuerdo a la legislación vigente, debe prevalecer el interés superior del niño. La familia, presidente, en su concepto, ya no es aquella familia rígida que nosotros veíamos como si fuese un muñequito de yeso protegido por el Estado. No es más así. Hoy hablamos de nuevo tipo de familia, las del futuro, las homoparentales, las ensambladas. Un montón de formatos de familia que uno tiene la obligación de respetar y que exigen una forma de regulación. Los cónyuges van a poder optar entre el régimen de comunidad de ganancias, que es lo que tenés hoy. Hoy tu cuenta y mi cuenta es la misma cuenta,
con los contratos prenupciales, esto que se ve tanto en los norteamericanos. El divorcio, muchos lo llamaron divorcio express porque ya no necesitas, digamos, por ejemplo, la infidelidad, el adulterio. No pasan a ser causales del divorcio. Te podés divorciar por, así, hola, ¿qué tal? por tu voluntad, por tu propia voluntad, sin que pase nada. Y además, ¿sabes qué? Las parejas van a poder hacer propuestas respecto a la disolución. Bueno, ¿de qué forma se separarían en hecho de que lo hagan? Avanza en el Senado la polémica reforma del Código Civil. ¿Qué polémica? A mí me gusta la reforma del Código Civil. ¿Está mal? ¿Te guste? No está mal. No, a mí me gusta, ¿sabes por qué? Por lo del divorcio express. No, lo digo en serio, ¿eh? Yo aprendí cómo es un divorcio. Es un lío, ¿eh? Aunque estés de acuerdo con tu ex, es un lío divorciarse en Argentina. Lo más importante es lo siguiente. Por ejemplo, hay un trámite ágil para la adopción. Bien, muy bien, 10 puntos. Matrimonio express, también en... No, divorcio. Divorcio, muy bien. Y ahora me lo venís a decir. Dentro del kirchnerismo se cuestionó que se haya retirado la idea de la función social de la propiedad. También se cuestionó que se pusiera la idea de que la existencia o la persona comienza en el momento en que el embrión es fecundado y no en el momento en que el embrión es introducido al vientre materno. ¿Por qué? Porque esa definición pondría en riesgo las prácticas más comunes de fertilización asistida. Hemos diseñado leyes de inclusión para poder posibilitar que mujeres que no podían tener niños y que lo deseaban fuertemente, como un acto de amor, de necesidad afectiva y porque querían un hijo, y hemos brindado mediante este mecanismo legislativo de la fertilización esta posibilidad. Entonces, esto tiene que estar en línea, tiene que haber un principio de concurrencia y de coherencia. Espero que lo corrija la Cámara de Diputados. Cada uno tiene derecho a decir lo que quiera decir. Yo voy a votar el proyecto que pusimos a votación, pero espero que en la Cámara de Diputados este tema se modifique. Son más de 2 años de consulta, o sea que ya debe haber habido instancias en las cuales los distintos sectores que están involucrados en una reforma de esta naturaleza expresaron sus discordancias y se ha llegado a un acuerdo o quedaron sencillamente en desacuerdo. Seguramente se va a replicar cuando vos después empieces a leer escritos en los diarios, comentarios en la televisión, en la radio, ¿qué van a decir? Que no se discutió. Exactamente. En la soledad del oficialismo y con el apuro que nadie entiende por qué, salvo que haya alguna pacto o cuestión oscura en torno al Código Civil, ¿no? Hubo debate realmente en el Senado, prácticamente lo quiso votar a libro cerrado. Votar una decisión como estas a libro cerrado significa no escuchar ninguna de las cosas que nosotros tenemos para decir hoy. ¿Cuál es el apuro? Es una pregunta buenísima. ¿Por qué este apuro del Código Civil? Porque dormía y de repente plum, Aprobamos el Código Civil y de repente se aprobó y vos no tenés ni idea de cómo te la pusieron. Se necesita un debate mucho más profundo y que se escuchen todas las voces. 2 años estuvieron. En línea de teléfono está Ricardo Gil Lavedra, diputado nacional, miembro de la Comisión Bicameral. ¿Sabe qué me parece? Y realmente hablo con desconocimiento del texto del Código, porque realmente no tuve tiempo de leerlo. Pero que estamos otra vez frente a una historia de gobierno que es la siguiente. En el medio de un paquete recontra envuelto, lindo y progresista, hay 10 o 15 temas con los cuales nos están abrochando. Bueno, súper abrochando. Y realmente hablo con desconocimiento del texto del Código, porque realmente no tuve tiempo de leerlo. Hay 10 o 15 temas con los cuales nos están abrochando. Bueno, súper abrochando. ¿Cómo te la pusieron? Y de repente plum. Bien, lo cierto es que fuera de las discusiones de historieta con ese tipo de interjecciones y qué sé yo, hay muchas cosas para discutir en el Código y muchos de nosotros pensamos que afortunadamente se va a seguir discutiendo en diputados. Edgardo Moca. Sí, el déficit marcado que uno ve es el nivel de la discusión política que propone la oposición y que termina siendo una especie de lastre sobre las iniciativas que estamos discutiendo, que en general, hay que decir, el Código Civil no se limita a aquellas cosas que nosotros sobre las que hemos tenido opiniones críticas aquí y en otros sitios afines a la política del gobierno. El Código Civil es un avance en muchísimos aspectos. Ahora, a mí me parece que hay una actitud, el tipo de debate que se hace quiere decir que el gobierno
Si aprueba el código tal como estaba planteado, con los avances en materia de definición del comienzo de la vida, en materia de función social de la propiedad, es un gobierno patotero, estatista, que no respeta las libertades civiles y la propiedad. Y si se retrotrae de eso, es un gobierno que afloja frente a las presiones, es un gobierno que no tiene, que el relato es falso. Entonces me parece que la oportunidad que tenemos en este punto, que si bien no es una discusión de la Constitución esto que estamos haciendo, eso es bueno decirlo porque hay gente que está poniendo esto en un nivel de dramatismo que no corresponde. Esto se aprueba por mayoría simple y también es derogado por mayoría simple. Y de hecho el Código Civil ha sido reformado mucho durante las últimas décadas. Pero a mí me parece que la oportunidad que hay es abrir un verdadero debate político sobre cuestiones sustanciales. Yo insisto con el tema de la función social de la propiedad. Es medio inadmisible que se diga que la función social de la propiedad, su contemplación en el Código Civil, sufre las presiones de la Iglesia, porque la Iglesia históricamente, la encíclica Rerum Novarum del siglo XIX, la idea de función social de la propiedad es de la Iglesia católica, digamos, ¿no? Que fue muy bien recogida en la Constitución de 1949. La doctrina social de la Iglesia de la que hablaba. Exactamente, la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿de qué se está hablando acá? Se está hablando de algo que entraña dentro del Código Civil. Si bien el Código Civil no es una constitución, tampoco es una ley, es una trama de valores. Es un mensaje a la sociedad sobre cuáles son los valores y cómo deben concatenarse entre sí los valores. Entonces, poner en el Código Civil, hablar de la función social de la propiedad, quiere decir una mira interpretativa de todas las leyes. Todas las leyes civiles deben ser interpretadas bajo el prisma de que la propiedad no es absoluta. Eso, entre otras cosas, está dicho de muchas maneras en el fallo de la Corte Suprema respecto de la constitucionalidad de la Ley de Servicios Audiovisuales. Está, pero no solo mencionado como tal, sino explayado en el texto. En realidad, la matriz del texto del juicio sobre la constitucionalidad de la Ley de Medios que aprobó la Corte está basada centralmente en la idea de la función social de la propiedad, aunque no se la mencione. Sí, en ese cambio de paradigma. Lo peor es que con estas objeciones de la oposición lo que se logra es que la gente no sepa que se está discutiendo, me parece a mí, ¿no? Sandra Russo. Bueno, es que retomando el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pasó lo mismo. En ambos casos hubo muchísimos debates, muchísimos foros, pero los medios no dieron cuenta de eso y entonces volvemos a Ramonet, la información que sirve para ocultar la información. Esperemos que ahora, de acá a abril, se supone, cuando sea tratada en diputados, todos los que tengan algo que leer, que expresar, lo pueden hacer. Hasta ahora las objeciones esas, porque además es una trampa que se va repitiendo, los medios no hablan de los debates y entonces después cuando las cosas suceden te la pusieron, como decía este comunicador de Radio Mitre. Ahora, en relación a todo lo que mostró el informe, en relación a la adopción, en relación son cosas muy fuertes todas, porque realmente tienen que ver con lo público, con lo privado, con lo íntimo, pero el artículo 19, que es, digamos, que toma la persona junto con el comienzo de la concepción, es una línea tradicional de la Iglesia Católica, y ya lo dijo el Papa Francisco, todos los lobbies son malos, también los de la Iglesia Católica. Sí, muy especialmente. Cintia García. Estaba pensando en qué significa el Código Civil, ¿no? Que es básicamente la regulación de las relaciones entre las personas. Toda nuestra vida cotidiana. Sí, exacto, ni más ni menos, ¿no? O sea, ni más ni menos. Y todo lo que eso implica en cuanto a la posibilidad, ¿no? Hay una frase en derecho que es más fácil reformar una constitución que el Código Civil, justamente por el plexo normativo inmenso que implica. Algunas consideraciones, después de hablar con la gente del CELS o con juristas, profesores de Derecho Civil y demás, coinciden todos en que es un cambio extraordinario en el concepto de las raíces profundas que va a modificar justamente de las relaciones entre las personas, como bien lo señalaba el informe, todo lo referido al divorcio, ya no será más una aflicción moral la infidelidad, por ejemplo, ¿no? Y tiene que ver con que dos personas que se deciden no vivir no tienen que explicar por qué deciden divorciarse o separarse, etcétera. Eso es un cambio interesante. Ahora,
También me parece que, como decía el comunicado del CELS, esta es una oportunidad importante, ¿no? Y me parece que además que es un tiempo de exigencias. Por eso uno siente la necesidad de decir por qué no están las reformas tan transformadoras que han acompañado otras leyes como la de fertilización asistida, la identidad sexual o distintas situaciones. Ahora, yo no creo que las críticas que se le hacen al Código Civil con respecto a estos parámetros que nosotros también estábamos expresando sean solo de la oposición. Me parece que justamente lo interesante y lo valioso, como lo mostraba Pichetto, es que dentro del propio espacio kirchnerista, que es el oficialismo en las cámaras, dentro del espacio kirchnerista hay contradicciones, hay debates, hay planteos confrontativos, hay muchas diputadas kirchneristas que plantean, por ejemplo, la posibilidad de la despenalización del aborto como una de las grandes modificaciones que necesita justamente la normativa jurídica argentina y ven en esta cerrazón del artículo 19 de dónde comienza la vida, que la existencia de una persona comienza con la concepción, también una traba o por lo menos que no abre ninguna puerta para la despenalización del aborto, aún cuando sea una bandera a seguir levantando, u otras cuestiones como decía Edgardo, la cuestión de la función social de la propiedad, en la práctica implica no empoderar al sector al que este proyecto político ha empoderado, ¿no? Que es las clases más populares, con lo cual esos tópicos que son una confrontación interna del propio kirchnerismo, hacen que estas reformas del Código Civil, esta parte de la reforma del Código Civil que cuestionamos, sea clasista, porque sí se modifican y se regulan las relaciones entre las personas de aquellas personas que viven en barrios privados o en countries. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, qué bueno que esto se va a seguir discutiendo y la decisión final será el año que viene. Bien, cerramos brevemente, Marianita Moyano. Sí, quería dos cosas. Una, apareció lo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y acá hay un problema que se planteó de entrada, o algo que se planteó de entrada en aquella discusión, y era que justamente había un sector de la sociedad que quería discutir esta ley en términos de Código Civil, en términos de propiedad, y otro sector que planteaba justamente que no debía ser en ese ámbito legal, sino en el que tiene que ver con la libertad de expresión, es decir, todo lo relacionado con el Estado. O sea, acá vemos cómo la cuestión del Código Civil tiene que ver con lo privado y lo de la ley era en otro ámbito. Y relacionado puntualmente con el tema que está en discusión del Código Civil, el artículo 19 aparece como una bandera que no pudo llevar adelante el espacio de las feministas, digamos. Acá hay un par de cuestiones como para considerar. Yo estuve conversando largamente con la diputada Mara Brauer, ella es una diputada feminista, pero que además tiene una clarísima concepción de lo que es la discusión política. Ella me explicaba un par de cosas. Una, que va a haber un problema más allá de lo que se piense con esta votación tal cual quedó, porque el artículo 19 dice que la vida de la persona comienza en la concepción. Bueno, más adelante, en el artículo 21, el 560 y el 561, se sigue tomando el espíritu de lo que en su momento se discutió, y es que la vida, no la persona, la vida comienza en el seno materno. Por lo tanto, va a quedar un pastiche si eso no se arregla. Y por otro lado, que este problema, llegado el caso de que se mantenga así, en los estrados judiciales lo gana esta idea de que la vida comienza en el seno materno, porque se puede llevar a juicio y demás. Ahora, el problema es que las que pueden llevar esto a juicio para lograr que la ley de fertilización asistida sea llevada tal cual se votó, son quienes tienen los recursos para hacerlo. Entonces acá el problema es de género y también de clase, en este caso. Claro, o sea, las discusiones hay que tomarla en los dos aspectos también. Se van a debatir en diputados en el próximo periodo, entonces, legislativo. Vamos a ir al segundo informe 678, que tiene que ver con el acuerdo entre YPF y Repsol. Hay un problema porque incluso en España advierten sobre los reales resultados de este acuerdo, pero parece que el eje de los medios hegemónicos aquí todavía no se enteró. Vamos al informe. El acuerdo por YPF. Desde España contradicen al discurso hegemónico local. Así es. Mientras los medios opositores insisten con que la Argentina se arrodilló ante España, recordemos que Repsol no representa al Estado español, e inventan supuestas declaraciones de Kicillof. Desde España se dice que el acuerdo es beneficioso para Argentina. Repsol aceptó por unanimidad la oferta realizada por el gobierno argentino por el 51% de las acciones que poseía en Repsol, una cifra cercana a los 5.000 millones de dólares. Los españoles están chochos con la indemnización, da para pensar que se llevan una tajada importante.
casi como la parte del león, ¿no? Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de dólares y vamos a pedir 18.000 y más si puede ser. Los españoles están chochos con la indemnización. Y vamos a pedir 18.000 y más si puede ser. ¿Es una cifra razonable? Es un negocio. Yo creo que yo a 6.500 millones de dólares cerraba hace tiempo. ¿Es un negocio para Argentina? Para Argentina, claro. Se cierra alrededor de esa cifra, yo creo que Argentina hizo un gran negocio. En el diario El Mundo de España. Mal acuerdo del gobierno sobre YPF con Argentina. El acuerdo estipula que Repsol cobrará 5.000 millones de dólares, unos 3.800 millones de euros, por el 51% de YPF, una cifra a todas luces insuficiente. No hay que extrañarse, pues, de que Cristina Fernández esté radiante de felicidad por este acuerdo. Los españoles están chochos con la indemnización. En el diario ABC de España, en la guerra por YPF, Brufau es quien sale peor parado. Y vamos a pedir 18.000 y más si puede ser. La operación supondrá unas pérdidas importantes para Repsol, ya que el 51% de YPF lo tenía contabilizado por 5.435 millones de euros, mucho más de lo que finalmente va a obtener. El diario de España es el que está diciendo lo bien que le fue a la Argentina en esta negociación, y es el que lamenta los números que en la Argentina, perversamente, los grupos periodísticos dominantes, en vez de celebrar, sintiéndolo como una derrota frente al Estado, ellos, privatistas de pura cepa, atacan este acuerdo. ¿No era que no iban a pagar ni un centavo para sacarse de encima a Repsol? Ay, 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 ay. ¿Cómo decía el dicho? El hombre es esclavo de lo que dice, ¿no? El mismo gobierno que dijo a través de Axel Kicillof que no le iban a pagar nada. Kicillof bajó el copete y ahora reconoció que para terminar el proceso de expropiación de YPF era necesario indemnizar a Repsol. ¿Y el Pinocho de esta semana? A ver. Acá viene. Epa, no. ¿Tan joven y mentiroso? No. Sí, Alex, el soviético se lleva el Pinocho. Hablo. Me queda la duda cuándo dice la verdad Kicillof. A mí también. Sin ninguna... Eso lo vamos a ver. Por ahora... Con Repsol patinó bonito. La verdad que se quiere presentar como, bueno, antes decían que no le iban a pagar nada y ahora le pagan. La verdad que no es cierto, no hay en ningún lado que puedas encontrar que diga que no se le va a pagar nada. Esto va al Tribunal de Tasaciones de la Nación para pagar, según nuestra ley de expropiación, lo que termine siendo el costo real. No le vamos a pagar lo que ellos dicen, como el señor Brufau, 10.000 millones de dólares. ¿Eso dónde está? En la especulación que mandaron a hacer algunos días que pensaban que iban a vender las acciones. Nadie dice su nombre abiertamente, pero todos apuntan a que detrás de la expropiación de Repsol se encuentra este hombre que odia los trajes y ofrece siempre una imagen desenfadada. Es Axel Kicillof, la mano ejecutora de Fernández de Kirchner y el enemigo público número 1 para los intereses españoles en Argentina. Pero ¿quién es este joven que se permite presentarse sin corbata entre empresarios? ¿De dónde viene? ¿Cuál es realmente su relación con la presidenta argentina? Detrás de ese aspecto juvenil y apuesto se esconde un político marxista, discípulo de Hugo Chávez y dispuesto a todo. Este es el nuevo ministro de Economía, Alex Kicillof. Es marxista. ¿Será? Lo discutimos. ¿Será el nuevo ministro de Economía marxista? Decide, sí o no. Vota, opina. ¿Será el nuevo ministro de Economía marxista? Decide, sí o no. Vota, opina. ¿Dónde? Facebook.com. Repsol, que en los últimos 5 años venía bajando la producción, había perdido el autoabastecimiento de la República Argentina y giraba utilidades cada vez mayores a España. Y muchas de esas utilidades, en vez de invertirlas en la Argentina, las invertían en países del norte de África. Somos indudablemente la empresa que más invierte en Argentina y que más invierte de forma recurrente. De esas utilidades, en vez de invertirlas en la Argentina, las invertían en países del norte de África. O sea, con mi petróleo, con mi guita, abrían un pozo en Nigeria. Las repercusiones luego del acuerdo alcanzado por el gobierno argentino y la petrolera Repsol. Se conoció además un reporte de la influyente agencia Bloomberg, donde se califica a la presidenta como una negociadora fuerte y se la considera ganadora en el conflicto diplomático surgido tras la expropiación de acciones. Hoy se puede leer Bloomberg, la calificadora de Wall Street, así que no se puede decir que sea una usina del gobierno. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner surge como la gran ganadora de la disputa por YPF, al quedar como una negociadora fuerte. Repsol está al borde de perder una batalla de 19 meses por su indemnización, ya que la oferta es inferior a la mitad
de los 10.000 millones de dólares que solicitó. Es muy bueno que gente que más bien no tiene ninguna relación con el Estado argentino opine de esta manera. En realidad, y a fuerza de ser sinceros, deberíamos decir que no solo la presidenta está radiante con el resultado de este acuerdo, sino cualquier hombre o mujer que sea ciudadano de este país, la República Argentina. Así que no sé si da más vergüenza la frivolidad de los españoles hablando de los sacos y qué sé yo, o la mala intención de algunos comunicadores. Sandrita Russo. Sí, bueno, a todas luces lo que está pasando con YPF es un golazo. Está saliendo todo muy bien. A mí me llamó la atención leer en los diarios que, bueno, no figura en el informe, pero el papel que está jugando México, el papel que está jugando Pemex, es increíble. El negociador, es increíble porque es verosímil los diagnósticos que hace el presidente de Pemex, que tiene creo que cerca del 9 y pico % de Repsol, hizo un diagnóstico de la gestión de Bufrau realmente que es absolutamente coincidente con el informe que se presentó aquí cuando se decidió expropiar ese 51%. Es decir, me parece que esto, y además la posibilidad de que los mexicanos inviertan y se asocien a YPF también abre las expectativas de una manera... En síntesis, si se le hubiese hecho caso a la oposición en aquel momento, la Argentina hubiese perdido 5.000 millones de dólares. Totalmente. Incluso el respaldo político que tuvo este acuerdo, hay que decirlo, entre el presidente de México, el gobierno español y el gobierno argentino, ha logrado solo que lo critiquen a Peña Nieto, por ejemplo. Peña Nieto que finalmente tiene la misma edad, creo, que Kicillof, sí. Pero nadie dice que es un joven imberbe. Pero ese sí debe ser marxista por el partido, revolucionario institucional. No, ese marxista no. Cintia. Sí, sigo pensando que como la derecha da señales, ¿no? Y no, porque no puede decir lo que quiere decir con este calificativo de marxista Kicillof. Pero no puedo dejar de olvidarme aquella sesión histórica del Congreso cuando se nacionaliza YPF, el 51%, y se realiza la expropiación. Y me resuenan las palabras de Alfonso Prat-Gay augurando el no éxito de esta expropiación. Entonces, y hacía un planteo, dice, si fuera exitosa, aunque está claro que no va a ser exitosa, YPF a partir de las decisiones que toman y de la reinversión de los activos, no deja de dar ganancias y vende más nafta, aún con los planteos sobre si aumenta o no aumenta y demás, como hablábamos la semana pasada. Y me parece que ese es el dato, que es el Estado argentino el que maneja el 51% de este timón que es YPF, y aquellos que además que invirtieron para ahorrar en los bonos de YPF están recibiendo buenos dividendos según el monto invertido. Sí, pero ahí es, digamos, de izquierdas es posible que Kicillof sea cualquier cosa, ¿verdad? Sí, a mí me gusta hacer un ejercicio de imaginación y pensar qué hubiera pasado si Repsol rechazaba la propuesta argentina. Claro. Hubiera sido una propuesta irresponsable, populista, falta de seriedad, producto del no reconocimiento de la realidad mundial, un montón de adjetivos que tenderían a ubicar al gobierno donde siempre o donde a veces lo ubican, depende cómo les convenga. Porque si les conviene ubicarlo como un gobierno aventurero que no respeta la ley, lo ponen. Y si les conviene, en el mejor momento de la cuestión energética que es hoy, en los últimos 20 años, si tenemos que decir cuál es el momento no mejor en tanto presente, sino con mejores expectativas en cuanto a exploración, en cuanto a negocio, en cuanto a firmeza empresaria, en cuanto a relaciones con el mundo, con otros socios y a la salida de esta exitosa cuestión de la expropiación y de la recuperación de la soberanía. Lo que se proponen es una estrategia muy defensiva y muy pobre, es decir, tratar de desmerecer los éxitos sobre la base de atribuir intenciones que nunca se tuvieron, porque que un viceministro diga que le vamos a pagar lo menos posible, eso es una señal de patriotismo, porque se está encarando una negociación donde el que tiene que indemnizar trata de bajar el precio y el que tiene que ser indemnizado trata de subirlo. Ellos dicen 10.000 millones, nosotros decimos 0. Y termina siendo 5.000, así se negocia. Y este gobierno, supuestamente aventurero y poco respetuoso de la lógica internacional, ha conseguido cosas como la reestructuración de la deuda en 2004 y como la expropiación de YPF en condiciones de mejor ejercicio de pragmatismo, de más solidez negociadora que ninguno de los gobiernos que se preciaban de ser inteligentes, lógicos y respetuosos de la lógica mundial. Permíteme agregar un costadito que está como subyacente en lo que están planteando, que es el rol de los estados.
porque el informe dice Repsol aclara que no es el Estado español, cosa que efectivamente hay que decir. Entonces, esto terminó siendo una negociación entre estados, no entre privados que representan algunas empresas de algunos lugares. Y lo que termina logrando esta negociación entre estados es que el Estado mexicano se comprometa a través de lo que tiene su relación con Pemex en participar en todo esto, que la presidenta de la Nación salude primero al ministro de Industria español, luego al propio presidente Rajoy, y Rajoy termina diciendo, yo no sé si como consecuencia de esto, pero sí como una lógica de los estados, que los criminales franquistas van a ser juzgados en la Argentina. Es decir, cuando los estados meten la cuchara parece que no hacen las cosas mal, sino que terminan siendo los que ponen las cosas en orden. Está bien, cuando no entienden lo de Chevron o lo de Marx, deberían recordar que eso de ni yanquis ni marxistas también me suena. En el próximo bloque lo tenemos al periodista estrella de TN, se llama Pino Solanas y fue electo senador. Ahora vamos al corte en 678. Consultar cuándo y dónde cobrar tu jubilación o asignación ahora es muy fácil. Ingresás en la web de ANSES y haces clic en Mi ANSES. Accedes a tu perfil ingresando tu número de CUIL y tu clave de seguridad social. Si aún no tenés esta clave, puedes obtenerla haciendo clic en Crear clave de seguridad social. Por último, en el menú Consultas, haces clic en Cuándo y dónde cobro y listo. Con Mi ANSES, realizar tus trámites es simple, rápido y gratuito. ¿Cómo, cuándo y por qué? Son demasiadas preguntas para hacerle al destino. A veces estamos finos y otras veces nada que ver, pues